Esdras y Nehemías. La semana pasada estuvimos viendo el primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, y estábamos hablando acerca de lo que había sucedido en esa época. El reino se dividió, empezaron a haber reyes, hubo unos reyes buenos, unos reyes malos, y el pueblo, ¿sí, hermana? Más malos que buenos, dice la hermana Nancy, exacto, más malos que buenos. De hecho, en el reino del norte, ¿cuántos reyes malos hubieron? En el del norte, en el de arriba, todos, todos fueron malos, y en el del sur, ¿cuántos fueron malos? 12, porque 8 eran buenos, ¿cierto? Eso, 8. 8 buenos, 12 malos. Y entonces nos dimos cuenta que el pueblo fue y cayó en un destierro. Primero Israel, que es la parte norte, la parte de arriba, vinieron en el 722 y arrasaron con ellos. Los asirios se llevaron cautivos un poco de gente, dejaron un poco de gente ahí metida, porque eso también hacía parte de los gobiernos, ¿no? Nosotros probablemente no entendemos muy bien, pero por ejemplo los asirios no acostumbraban a llevarse la gente que ellos conquistaban, porque no era solamente Israel, sino que ellos iban por todos los pueblos conquistando tierras, y ellos no acostumbraban a llevarse la gente para Siria, sino que lo que hacían era instalar colonias de asirios en cada uno de los territorios que ellos iban colonizando, y mezclaban su cultura, su lengua, su religión con las personas que iban colonizando. Mientras que los babilonios, que fueron en el 586 los que conquistaron a Judá, los que llegaron y se apoderaron de Judá, ellos sí acostumbraban a llevarse las personas más prominentes para Babilonia, porque les iban a servir los sabios, los principales, los sacerdotes, los príncipes, los reyes. Entonces, la gente que era tan inteligente, tan estudiada, tan prominente, a ellos les servían en Babilonia, entonces se los llevaban para Babilonia, y ahí sí, ellos no se mezclaban, no mezclaban razas, no mezclaban nada. Ellos conquistaban, se llevaban lo que les servía y lo otro lo dejaban ahí. Estoy hablando de personas, ¿no? Ok. Después, ahorita vamos a ver más adelante más reinos, porque no fueron solamente, estamos hablando de imperios, la época de los imperios que empezaron a conquistar. Y nos dimos cuenta cómo entonces las dos naciones, el reino que se dividió, las dos naciones, resultaron perdiendo sus tierras por causa de la desobediencia, como decían los hermanos, se me fue la voz por un momento, perdón, la gripa, no mentiras, por la desobediencia hacia Dios, entonces pues fueron castigados y por eso cayeron en el exilio. Entonces vamos a ver Esdras y Nehemías, qué es lo que empieza a partir de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, se fueron al exilio, ya estamos hablando solamente de la parte sur, de la parte de abajo de Judá, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, ¿se fueron para Babilonia y se murieron allá? ¿O los conquistaron? ¿O qué fue lo que pasó? Entonces, Esdras y Nehemías nos cuentan qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Esdras y Nehemías fueron un solo libro que fue llamado Esdras. Así estaba escrito en la Tanaj, así estaba escrito en la Septuaginta, era un solo libro. Esdras y Nehemías eran un solo libro. Resulta que Jerónimo era un doctor de la iglesia que lo tradujo del griego y del hebreo, tradujo toda la Biblia del griego y del hebreo en el siglo IV al latín. Él creó la Biblia que se llama la Vulgata Latina. No sé si la han oído. La Vulgata Latina se llama Vulgata porque Vulgata en latín es vulgar y latina, pues latín, o sea, en latín vulgar o en latín común, digámoslo así. Nosotros tenemos, nuestro Nuevo Testamento está escrito en griego, en una lengua que se llama griego koiné, porque hay tres tipos de griegos. Hay un griego que es muy avanzado, que fue en el que escribió Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los filósofos, ese griego inentendible, porque tiene palabras muy, muy rimbombantes, ¿sí? Y esas, es como, por ejemplo, nosotros podemos ver en español nosotros podemos ver en español, por ejemplo, y hay palabras que uno a veces no entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive palabras bíblicas que utilizamos nosotros, y uno dice, los libros deuterocanónicos, y uno dice, esa vaina, hermano, ¿dónde sacó esto? Y estamos hablando en español, y a veces ni siquiera entendemos nuestro idioma. Ahora imagínese usted ir a entender un idioma que no es el suyo con palabras como esa, ¿sí? Entonces, en ese idioma escribieron Platón, Sócrates, Aristóteles, todos esos filósofos. Había un griego que era como el legal, el que usaban los jueces, los magistrados, los reyes y eso, y ese era un griego un poquito más elevado, pero no era pues así como el de los filósofos. Y estaba el griego koiné, que era el griego común, el que hablaba todo el mundo, el pescador, el jornalero, todo el mundo hablaba griego koiné. Y en ese idioma está escrito nuestro Nuevo Testamento, en el griego koiné. Entonces, este Jerónimo fue y tradujo la Biblia del hebreo, que está todo el Antiguo Testamento está en hebreo, algunas partes en arameo, muy poquiticas, y el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. Entonces, Jerónimo, a petición de un papa que se llamaba Damaso I en el siglo IV, escribe la Vulgata Latina, porque ellos hablaban latín. Entonces dice, bueno, necesitamos que nos traduzcan las escrituras y nos las pasen al latín. Entonces él en el siglo IV dice, ok, agarra Antiguo Testamento en hebreo y arameo, Nuevo Testamento en griego koiné, los traduce y los pasa al latín, y dice, venga, Esdras está muy largo, y habla de dos personas muy importantes. Entonces lo podemos dividir en dos pedazos. Y fue Jerónimo el que se encargó de dividir Esdras y dijo, vamos a llamarlo primero de Esdras y segundo de Esdras. Y así se quedó. Hasta el siglo IV, que las Biblias, perdón, en el siglo XIII, bueno, entre el siglo IX y el siglo XIII, la Biblia de París
empezó a ponerle otro nombre y dijo, bueno, pero si la primera parte habla de Esdras y el segundo de Esdras habla de Nehemías, pues vamos a ponerle Esdras y Nehemías, más bien. Y así fue que se creó la división de un solo rollo en dos libros diferentes. Y por eso tenemos nosotros Esdras y Nehemías. Por eso los estudiamos junticos, porque en últimas es una misma historia. Lo que pasa es que después fue dividido. Entonces, eso fue estandarizado en esa época. Ok, autor desconocido. No sabemos quién escribió el libro de Esdras y el libro de Nehemías, no sabemos quién es. Se presume que fue tradición oral de los sacerdotes después del exilio, que contaron la historia y fue recogida toda la historia de la tradición oral de los sacerdotes. La tradición oral es pues lo que los sacerdotes cuentan, ¿no? Digamos, nosotros conocemos la patasola por tradición oral. No, en Venezuela no se conoce la patasola, no, es como un fantasma. ¿Qué fantasma hay en Venezuela? Así, ¿el cuál? El Silbón y la Llorona, eso. Entonces eso lo conocemos nosotros por tradición oral, no porque lo hayamos visto o porque haya un libro de historia que nos diga, mire, la Llorona existió en tal lugar. No, fue porque nuestros abuelos le contaban a nuestros papás a nosotros, nosotros a nuestros hijos. Eso es tradición oral. Y de esa manera fueron recogidas muchas de las historias del Antiguo Testamento a través de la tradición oral de los sacerdotes. Pasó de padre a hijo y así por el estilo. Y fue escrito en el año 350 antes de Cristo, es decir, muchos años después del exilio. El exilio sucedió en el año 596, empezó la primer bandada de personas que se llevaron para Babilonia, empezó en el 596 antes de Cristo y terminó en el 516 legalmente. Sin embargo, todavía se ven personas regresando de Babilonia a Jerusalén hasta en el 496. ¿Sí? O sea que son prácticamente 100 años, casi que son 100 años, pero el exilio se toma como 70. Lo que pasa es que en el 596 se fue un grupo, en el 586 otro y en el 576 otro. Y empezaron a regresar en el 516, en el 506 y en el 496. ¿Sí? Si uno mira de un lado a otro, son aproximadamente entre 90 y 100 años, pero entre cada una de las personas que fue volviendo, los grupos que fueron volviendo, se cuentan 70 años. Y eso es una de las profecías que hay, que solamente iban a estar 70 años en el exilio. Entonces, ellos regresan y miren que son ciento y pico de años después que el libro se escribe. Entonces, por eso ni fue Esdras, ni fue Nehemías, ni fue Zorobabel el escritor del libro, sino que no sabemos quién fue y se le atribuye a la tradición oral. En el 350 antes de Cristo. En esa época pasó algo muy bonito y eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Ok, Esdras, tenemos los nombres, la parte de arriba, bueno, ya se las señalo. La parte de arriba, Esdras en griego y Esdras en hebreo. Nehemías en griego, Nehemías en hebreo. ¿Qué quiere decir Esdras? Esdras quiere decir Dios ayuda y Nehemías quiere decir ha consolado. Eso es lo que, o Dios ha consolado. Eso es lo que significa cada uno de los nombres de ellos. Esdras, Dios al que Dios ayuda, y Nehemías, Yahvé o Dios ha consolado. Vamos a pasar a algo que a los que les llegó el mensaje, de pronto estaban esperando. ¿Ustedes han visto la película de 300? La de los espartanos que pelearon contra el imperio persa y casi los derrotan con solo 300 gladiadores y es, listo. ¿No la han visto? ¿No la han visto? Bueno, es muy buena, es muy buena. Y para las mujeres es mucho más buena. Porque son espartanos así, musculosos, aparecen sin camisa y toda la cosa. Entonces las mujeres son felices viendo la película. Ay, ay, Leónidas. Sí, pura chocolatina. Eso. Uno ni la bolsita, la chocolatina. Ok, aquí a este lado me queda más fácil. Entonces, vamos a entrar en contexto de lo histórico que es este libro y de lo histórico que es, por ejemplo, esa película o las historias de los griegos, de los persas y de las conquistas. Entonces vamos a estar viendo rey de Persia en el año 550 al 530, Ciro, antes de Cristo, en la caída de Babilonia. Miren, Babilonia fue el país que llegó y se apoderó de Judá a manos de Nabucodonosor. Él fue el que llegó, saqueó Judá, se llevó la gente, ¿cierto? Pero después, mientras todavía estaban en el exilio, se levantó otro imperio, que era el imperio persa. Y ellos pelearon contra Nabucodonosor, derrotaron a Babilonia y se apoderaron de Babilonia. Y ahora el nuevo imperio era el imperio persa, a manos de Ciro el persa, en el 539. Y en el 539, ¿se acuerdan que yo les había dicho que habían empezado desde el 516 y todo eso? Bueno, las fechas a veces no son muy exactas, pero ellos empezaron a devolverse. Y mire, edicto de Ciro, directiva a los judíos para reconstruir el templo, primer regreso de exiliados a Jerusalén en el 538, el altar restaurado y los cimientos del templo puestos. Entonces Ciro el persa es el que se encarga de decirle a los judíos, devuélvanse y reconstruyan su templo. ¿Se acuerdan que les había dicho? Los asirios se encargaban de conquistar a la gente y los mezclaban con su gente. Los babilonios se los llevaban. Y llegaron los persas, y eso va a pasar más adelante con el imperio Alejandro Magno, los macedonios. Entonces los macedonios, el imperio macedonio, Alejandro Magno también tenía la misma idea de los persas. Decía, yo no los quiero aquí, yo los quiero en su tierra, no los voy a molestar. Estos cambiaban la lengua. Por eso hay un tema con el hebreo, y es que el hebreo del Antiguo Testamento tuvo que ser reconstruido por unas personas que se llamaban los masoretas, porque el hebreo se perdió. Ellos dejaron de hablar hebreo y empezaron a hablar arameo porque les cambiaban la lengua. O sea, es como si viniera a Estados Unidos, nos coloniza, nos lleva, y pues al cabo de 70 años, usted ya no habla español, usted habla puro inglés. Sus hijos nacieron en Estados Unidos, sus nietos nacieron en Estados Unidos, y cuando regresan a Colombia, digamos, o sea, ya nadie habla español, todo el mundo habla inglés. Claro, ya nadie sabe qué quiere decir cada palabra en español, porque todo el mundo habla en inglés, se perdió la costumbre, se perdió todo, absolutamente todo. Entonces, ellos no se encargaban, ellos no decían eso, ellos decían, usted vaya, adore a su Dios, haga lo que usted quiera, hable su idioma, crúcese con el que quiera, haga lo que quiera, a mí pague mis impuestos.
Es lo único que yo necesito. A mí págueme impuestos. De resto, usted con su vida haga lo que quiera. Que usted quiere adorar a este dios o a aquel dios o hablar en esto, los persas. Y después los macedonios. Los otros imperios sí se metían mucho. Ellos eran muy los colonizamos, les cambiamos el idioma, les cambiamos los dioses, o sea, les cambiamos todo el chip. Pero a partir de los persas, ellos ya decían, váyase. Entonces Ciro les dice a ellos, vea, vaya y levante otra vez su templo, viva en su tierra, o sea, usted tranquilo, adore al que quiera, hable como quiera, pero a mí págueme impuestos. Es lo único que yo le pido. Después hay otro rey que se llama Cambises II, que él conquista Egipto y dice que el trabajo en el templo se detuvo debido a las conspiraciones de los samaritanos. Ahorita vamos a ver eso un poquito más a profundidad. Darío I asegura el trono en 520 a 519 después de luchar contra varios rivales y dice que el edicto de Ciro es redescubierto, el templo reconstruido. En el sexto año de Darío, en el libro de Daniel, Darío tiene el título de Darío, rey de los caldeos babilonios, mientras que Ciro tiene el título nuevo de Jerjes, rey de los persas. Y aquí entramos a la película de 300. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba el rey de los persas? Jerjes, ahí está, era Darío. El que nosotros conocemos bíblicamente como Darío. Ese fue al que Leonidas le cortó el cachete con la lanza cuando supuestamente, según la película, ¿no? Se la tienen que ver. Ok, Jerjes dice, intento fallido de conquistar Grecia, comienza la lucha con los griegos por el control del Mediterráneo oriental. Véalo acá. Los griegos, precisamente, los espartanos eran griegos, eran una parte de los griegos, ahí empieza la pelea con ellos. Dice que envía a los judíos a reconstruir el templo, primer regreso de los exiliados a Jerusalén, al altar restaurado, los cimientos del templo establecidos. Artajerjes I, supresión exitosa de la revuelta apoyada por los griegos en Egipto, revuelta de Megabizo, gobernador del territorio que incluía Judá. Periodo más ampliamente aceptado por la llegada de Esdras, el séptimo año de Artajerjes. Segundo regreso a los exiliados en Jerusalén, 558 a.C. Ok, y si el año lee como su 30º, bueno, ok, el trabajo en el templo se detuvo a las conspiraciones de los samaritanos en la misión de Nehemías. Después está Darío II, se reconstruye el templo, Artajerjes II, Egipto recupera la independencia, después sigue Artajerjes III, Egipto reconquistado, y dice que en la historia escolástica, Petrus Comestor identificó a Artajerjes III como el rey Asuero. ¿Qué libro habla del rey Asuero? Ahí lo dice. Esther. Esther habla del rey Asuero. Entonces Artajerjes III es el rey Asuero, del que vamos a estar hablando la otra semana en el libro de Esther. Y Darío III dice, Persia es conquistado por Alejandro Magno. Y ahí empieza el reinado o el imperio de los macedonios o de los griegos, comandados por Alejandro Magno, el emperador más joven de la historia y el mejor de los emperadores. Ahí les boto un dato curioso, y es que Pablo, nuestro apóstol, era fan acérrimo de Alejandro Magno. A él le gustaba mucho Alejandro Magno. Y la idea que tenía Pablo se vislumbra en el Nuevo Testamento, en que Alejandro Magno, ¿qué quería conquistar? Tierra, mucha tierra. Él alcanzó a tener uno de los imperios más grandes de la historia, él como emperador. Y Pablo se dedicó a hacer lo mismo, pero para Cristo. Porque Pablo fue el colonizador o el emperador, digámoslo así, de los territorios más grandes. Él fue el que más trabajó para conquistar gente para Dios. Ahora sí vamos a entrar al bosquejo. Me tiré hartísimo tiempo en la introducción. Ok, vamos a entrar al bosquejo ahora sí. Bueno, Esdras tiene 10 capítulos y Nehemías tiene 13 capítulos. O sea que en total son 23 capítulos. Y vamos a ver, Zorobabel. Desde el capítulo 1 al 6, Zorobabel reconstruye el templo, pero no él solito. O sea, él era una persona que comandó la reconstrucción del templo. 60 años después aparece Esdras. Y Esdras viene a hacer la lectura de la Torá y a cimentar el celo a Dios de nuevo. Eso aparece en el libro de Esdras, capítulos 7 al 10. Ahí ya se acaba Esdras y arranca Nehemías. En el capítulo 1 al 7 aparece que él viene a reconstruir las murallas de Jerusalén, del capítulo 1 al 7. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que hay un paralelismo en estos dos libros, bueno, que inicialmente fue un solo libro. Y tenemos tres personajes principales, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y va a haber un paralelismo importantísimo entre estas tres personas. Vamos a tener tres cosas en cuenta. Primero, un rey de Persia es movido a misericordia para permitirle a las personas judías que regresen a su tierra a hacer algo, a reconstruir el templo, a educar a la gente, a reconstruir los muros, ¿sí? Segundo, el líder que va, Zorobabel, Esdras y Nehemías, se va a tener que enfrentar con alguien para hacer su trabajo allá en Jerusalén. Todos tres se van a tener que enfrentar con alguien. Y el tercer punto es que vamos a encontrar una contradicción en las cosas que hace cada uno de esos líderes. Entonces, siempre hay un rey o un emperador persa que permite que vayan y hagan algo, siempre hay un problema del líder con alguien que no le permite hacer algo y siempre va a haber una contradicción entre las cosas que hace el líder y lo que tendría que hacer. Esos van a ser los paralelismos que vamos a encontrar. Y vamos a entrar entonces con Zorobabel. Zorobabel fue una persona que se le permitió ir y reconstruir el templo. Ustedes van a escuchar históricamente que en la Biblia se habla de 3 templos. Y uno dice, ¿cómo así que 3 templos? Si solamente fue uno, el templo de Jerusalén es uno nomás, pero se habla de 3 templos. El templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Este templo después es destruido nuevamente. Y Herodes lo reconstruye
lo quiere hacer bonito, pero no lo logran hacer como en la época de Salomón. El templo de Salomón fue el más bonito, el más vistoso, el más poderoso, el más elegante, el que tenía cosas más bonitas. Después el de Zorobabel fue como el más pobre. Sí, el templo de Zorobabel es como reconstruido por uno, ¿sí? Con cartones y cosas, fue reconstruido así con las uñas. Y ya después Herodes hizo, pero para gloria de él, un templo mucho más grande que el de Zorobabel, pero jamás como el de Salomón. Y eso ya es en el Nuevo Testamento. Entonces Zorobabel fue a reconstruir el templo. Ciro le permite volver a Jerusalén. En Jeremías capítulo 25 hay una profecía donde dice que el templo iba a ser reconstruido. Y por eso, cumpliendo la profecía, Dios mueve el corazón de Ciro para que las personas de Judá puedan volver de nuevo a Jerusalén y reconstruir su templo. Eso fue una profecía. En el capítulo 3 al capítulo 6 se reconstruye el templo. Para los jóvenes era algo maravilloso ver su templo reconstruido porque ellos solamente habían escuchado las historias de sus padres, que había un templo donde ellos adoraban, donde ellos seguían al Dios verdadero, pero ya no lo tenían porque estaban en un exilio en Babilonia, en una tierra diferente. Y ellos estaban felices de ver su templo reconstruido. Sin embargo, los ancianos que conocieron el templo estaban tristes, porque se dieron cuenta que eso no era un templo, eso era una chocita, lo que habían hecho era un templito, porque hicieron algo muy pobre, algo muy modesto, algo muy pequeño, y obviamente eso no representaba el poderío que tenía Israel en la época de Salomón cuando se construyó el templo. Entonces ellos estaban tristes por eso. Y en color rojo, pero en color negro vemos el rey que permite que vayan y hagan su labor allá en Jerusalén. En color rojo vemos el inconveniente. Y dice que el remanente que quedaba en Israel no pudo ayudar a la reconstrucción. ¿Se acuerdan que les había dicho que allá en Judá se había quedado gente porque los babilonios solo se habían llevado a unas personas que eran influyentes y a la gente que era así como de estrato bajo, que era como esto, los dejaron allá en Judá? Entonces, cuando ellos quisieron ayudar, Zorobabel no se los permitió y les dijo, ustedes no tienen nada que ver con esto, porque si ustedes no reconstruyeron el templo, en 70 años que han estado aquí solos, ¿por qué quieren venir a reconstruir el templo ahorita? Ustedes no tienen parte en la reconstrucción y la reconstrucción del templo lo vamos a hacer solamente nosotros. Y ellos empezaron a tener problema con ellos hasta que, bueno, después de tanto problema, Dios les permitió que ellos levantaran el templo. En azul están las contradicciones. Dice que esta pelea genera una contradicción porque hay una profecía, o bueno, hay varias profecías donde dice que todas las tribus de Israel iban a estar reunidas de nuevo en pos del Dios de Israel, adorándolo en su santo templo. Sin embargo, Zorobabel no les permite ayudar en la reconstrucción del templo, yendo en contra de la profecía, haciendo una contradicción a esta profecía. Inclusive dice que aparte de las tribus de Israel, hasta los gentiles iban a reunirse a adorar a Dios en su santo templo. Sin embargo, Zorobabel no lo permite. Y aquí pasamos al libro de Esdras. Entonces Esdras, en el capítulo 7 y 8, dice que es enviado por Artajerjes, porque Esdras era un erudito de la Torá. ¿Sí nos acordamos qué es Torá? La esposa del toro, ¿cierto? No. Torá es ley en hebreo, ¿sí? Entonces, él era un erudito de la Torá, él era un erudito en la ley. Entonces, Artajerjes le permite a Esdras a que vaya y eduque a su pueblo. Vaya entonces, pues, léales la Torá, vaya y enséñele a su pueblo. Y Esdras llega a hablarle a su pueblo, a concientizarlos, a leerles la Torá, a recordarles los mandamientos. Acuérdense del pacto que hemos venido hablando desde la época de Moisés. ¿Sí se acuerdan? Desde la época de Moisés, cuando Dios hizo pacto con el pueblo en el Sinaí. Y todo eso se los estuvo recordando la Biblia, pero ellos ya lo habían olvidado. En ese momento ya lo habían olvidado. Entonces, Artajerjes le permite a Esdras que vaya y le recuerde el pacto que el pueblo tiene con Dios. Vaya, recuérdeles el pacto que tiene con Dios, vaya, que guarden sus mandamientos, vaya, enséñenles. Y Esdras regresa a enseñarles todo eso. Sin embargo, en el capítulo 9 al 10, muchas de las personas que estaban allí, que se habían quedado allá, se habían casado con mujeres extranjeras. Y acordémonos que eso estaba prohibido en la ley. Entonces Esdras llega y les dice, ustedes tienen que divorciarse porque la ley lo dice. Ustedes no pueden tener familias con mujeres extranjeras. Tienen que divorciarse. Y allí viene la contradicción, porque Dios nunca le ordenó a Esdras que obligara a la gente a divorciarse. Eso lo hizo él porque era lo que él creía que era mejor y porque los ancianos y las personas influyentes del pueblo le habían dicho a Esdras, mire, ellos están pecando porque están con mujeres de los gentiles, están con cananeas, están con egipcias, están con mujeres de Moab. Tienen que divorciarse porque están pecando. Y si nosotros vemos en Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16, Malaquías era uno de los profetas de la época de Esdras. Y en esa profecía, bueno, no en una profecía, sino en una de las escrituras de Malaquías, él dice que a Dios no le gusta el divorcio. Dios está en contra del divorcio. Si Dios está en contra del divorcio, entonces, ¿cómo viene Esdras a hacer que las personas se divorcien? Dice el libro que inclusive él les dijo, ok, usted, señor judío, que está casado con esta señora moabita y que tiene 3 hijos, tiene que divorciarse y esta señora moabita tiene que irse para Moab con sus 3 hijos. Y usted queda como hombre soltero porque
Usted no tenía permitido tener esa unión. Entonces, Esdras en este momento estaba también generando un caos en el pueblo porque estaba haciendo que las personas, aparte de que se divorciaran, estaba destruyendo familias. Un poco de mujeres tenían que salir rápido de la tierra de Judá, irse para sus propias familias con sus hijos, sin saber qué hacer con ellos porque les habían desbaratado su familia. Por eso Malaquías habla sobre esto. Estos resultados combinados nos muestran que hay otra contradicción por parte del líder. Se tomó muy en serio su papel de Dios y fue a hacer lo que Dios no lo había mandado. Y sigue Nehemías. Nehemías, que ya está en el libro de Nehemías, en el capítulo 1 al 7, viene y habla de la reconstrucción del muro. La parte negra, como siempre. Artajerjes, rey de Persia o emperador de Persia, le permite a Nehemías que vaya y reconstruya el muro. Entonces él le pidió, porque fue que él le oró a Dios, no fue pues que Artajerjes dijo, oiga, usted debería ir a construir un muro. No, fue porque Nehemías le pidió a Dios en oración que le permitiera ir y reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces Artajerjes accede y lo envía, pero no lo envía solo, sino que también le dice, ok, lo voy a mandar con una escolta y lo voy a mandar con cositas y con comidita y todo, pues para que las cosas, para que le vaya bien, o sea, no lo voy a mandar de manos vacías. Entonces él arrancó y se fue, la parte roja. La gente de Jerusalén, que ya estaba allí, pues estaban de pronto quizás un poco celosas porque Esdras, ya los había tocado con algunas cosas, los había molestado con el tema de la Torá y eso. Entonces ellos dicen, no vamos a reconstruir el muro. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto acerca de los samaritanos? El trabajo en el templo se detuvo debido a las conspiraciones de los samaritanos. En el templo, en el muro y todo. ¿Quiénes eran los samaritanos ya en ese momento? Los de Israel, los de la parte norte. Ellos eran los samaritanos, la capital era Samaria. Ya en esa época ellos eran samaritanos. Entonces ellos se iban a molestar, a no permitir que se reconstruyera nada, porque se suponía que, vamos a ponerlo desde este punto de vista, ok, ellos a nosotros nos hacen a un lado porque nosotros ya no somos puros, pero ellos no han podido reedificar nada. Nosotros ya llevamos mucho tiempo otra vez reedificando y ya estamos otra vez como una nación como más tranquila. Entonces vamos a molestarlos para que ellos no lo puedan hacer, porque eso es una vergüenza para ellos, no poder edificar su templo, no poder edificar sus muros. Entonces no les permitían tampoco hacer mayor cosa. Y empezaron a molestarlos, se oponen a la construcción, la gente del pueblo también se oponía a la construcción del muro. Sin embargo, como Nehemías llevaba escoltas, entonces él puso esa escolta que lo protegiera mientras él reconstruía el muro de Jerusalén. Zacarías, que también fue un profeta contemporáneo con Nehemías, dijo que la nueva Jerusalén no tendría muros. Y ahí llegamos a nuestra contradicción. Aunque nosotros podemos entenderlo de una manera más espiritual, porque la nueva Jerusalén, pues se supone que va a ser el cielo, ¿no? El lugar de reposo donde nosotros vamos a habitar una vez que muramos, después de que venga el Mesías, después de que nosotros muramos, porque el Mesías ya vino. Para ellos es difícil entender esto porque ellos están esperando un Mesías y el Mesías no ha venido. Entonces ellos no lo ven de una manera espiritual. La nueva Jerusalén es el lugar donde yo voy a habitar. No, la nueva Jerusalén es la Jerusalén física que se va a reconstruir después de que nos suelten del exilio. Entonces, cuando ellos ven esa profecía de Zacarías y dicen, la nueva Jerusalén no va a tener muros, ellos lo entienden como algo literal y dicen, no podemos permitir que tenga muros porque nos dijeron que la nueva Jerusalén no va a tener muros. Entonces no podemos permitir que le construyan muros. Pero no lo entendieron de manera espiritual, sino que lo entendieron de manera literal. Pensaban que estaban hablando de los muros físicos y que eso no se podía tener. Obviamente, ellos tienen una concepción, bueno, es muy fácil para nosotros poder juzgar a los judíos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, los judíos, hoy en día, los judíos no creen que Jesús haya sido el Mesías. Ellos creen que Jesús fue un profeta. Y uno dice, ¿cómo pueden ser tan brutos y no comprender eso? Claro, porque nosotros tenemos una cosmovisión diferente. Si los de hoy en día no lo han comprendido, ¿usted se imagina un judío de esa época? Que fue conquistado por los asirios, conquistado por los babilonios, ahora los tienen los persas, después los agarran los macedonios, posteriormente los agarran los romanos. O sea, ellos pasan de gobierno en gobierno que no es de ellos, ¿sí? Y digamos, le dicen a uno, mire, se va a levantar un rey guerrero, un Mesías, Hamashiach en hebreo quiere decir ungido, únicamente es el ungido. Se va a levantar un ungido dentro del pueblo que nos va a liberar. Entonces ellos dicen, nos va a liberar. Eso es alguien como David, un rey guerrero con espada, con ejército, con fuerza, con sangre. Nos va a liberar y nos va a poner a reinar. Vamos a hacer el nuevo Estados Unidos del planeta. ¿Sí? Pero resulta que viene una persona de amor y paz, así, amémonos los unos a los otros. No, si te golpean, pon la otra mejilla. No, si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala dos. Y este me va a liberar, este me va a terminar de hundir. Entonces, eso es lo que nosotros no comprendemos. Nosotros a Jesús lo vemos como un rey de liberación porque lo vemos de manera espiritual, pero ellos necesitaban un rey que los liberara de manera física, literal, de la opresión. Por eso ellos no ven en Jesús un Mesías. Por eso no entendieron la profecía de Zacarías, porque ellos no necesitan una protección espiritual, ellos necesitan una protección física, porque están acostumbrados a los golpes, al maltrato, a que los azoten, sí, a que los colonicen, a que los muevan de un lado para otro, a que los obliguen a aprender otro idioma, a juntarse con otra gente, a adorar a otros dioses. O sea, los están obligando a hacer cosas que a ellos no les gustan.
Entonces, obviamente, para ellos es muy difícil creer en esas profecías de la paz y del amor y del espíritu y de cuando muramos. Cuando estemos viendo Daniel, vamos a hablar un poco sobre la literatura apocalíptica. Para todos los que le tienen miedo al apocalipsis, el libro de Daniel también es apocalíptico. Entonces, ya dejen de asustarse por eso. Eso solamente es una forma de literatura únicamente que hablaba acerca de el sufrimiento que tenemos que pasar y la recompensa que vamos a llevar a partir de ese sufrimiento. Y eso todo va a ser después en la Jerusalén celeste, en la nueva Jerusalén o en el monte de Sión, ¿sí? Que es de manera espiritual, pero ellos lo entendían de manera física. Y esa es la contradicción. Entonces, por eso pelearon. Entonces, si ven cómo estos tres héroes que nosotros vemos fueron enviados por un rey, fueron, hicieron algo y encontraron un rechazo por parte de su propia gente, pero ellos también se contradijeron en algunas de las cosas que hicieron, de pronto por ese poder que tenían. Pero se viene el capítulo 8 al capítulo 12 de Nehemías y nosotros vemos todas las cosas buenas que ellos hicieron. Por ejemplo, Esdras y Nehemías reconstruyeron el pueblo, ¿sí? Pero nosotros vemos que, por ejemplo, vino Zorobabel y Zorobabel reconstruyó el templo, ¿cierto? Ya tenían donde adorar, porque ellos tenían que reunirse a adorar en el templo. Y después viene Nehemías y reconstruye los muros. ¿Y qué fue lo que reconstruyó Esdras? El espíritu del pueblo, porque él llegó a enseñarles otra vez la Torá, a mostrarles los mandamientos, a renovar el pacto con Dios. Inclusive ellos celebraron la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que estos tres héroes, Zorobabel, Esdras y Nehemías, ellos llegaron a reconstruir el pueblo completamente, tanto física como espiritualmente. Y empezaron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? ¿Quién se acuerda? Acuérdense que cuando ellos estaban en Egipto, ellos los liberaron, bueno, el faraón los dejó ir, ellos fueron libres, ellos allá vivían en casas y empezaron a vivir en apartamentos, no, en tiendas, ¿cierto? Ellos empezaron a formar tiendas y así vivían en tiendas. 40 años estuvieron en el desierto viviendo en tiendas, ¿sí? Tiendas de campaña. Entonces, cuando ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos, ellos celebraban la liberación de Egipto y el tiempo que vivieron en las tienditas de campaña, y con eso ellos le estaban diciendo a Dios, gracias por habernos liberado de la esclavitud y por traernos a esta tierra, ¿sí? Eso era ¿cómo, hermano? Eso sí, eso era lo que ellos estaban celebrando con la fiesta de los tabernáculos. Entonces volvieron y celebraron la fiesta de los tabernáculos que llevan como 90 años sin celebrar porque estaban en el exilio, viviendo en un país que no era el de ellos, con tradiciones diferentes, y vuelven a hacerlo. Renuevan el pacto, importantísimo, de lo que hemos estado hablando desde el Éxodo, renovar su pacto, no, desde el Génesis, porque el pacto lo inició Dios con Adán y con Eva, después se lo pasó a Noé, después se lo dio a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, después a Moisés, después al pueblo, a los jueces, a los reyes, y ahora se lo está dando al pueblo nuevamente. Renueven el pacto que tenemos con Dios. Y todo el pueblo se comprometió a seguir la Torah. Y entonces hicieron una gran celebración. Hicieron un culto bailable, ¿cierto? No. Hicieron una gran celebración, hicieron una fiesta, sacrificaron animalitos, se los comieron, la pasaron bueno y se comprometieron con Dios a que no iban a volver a pecar, exacto, a adorar a otros dioses. Se viene el capítulo 13, que es el cierre del libro. Es la cara oculta del pueblo. Zorobabel, si se acuerdan de Zorobabel, ¿cierto? Él va y se da una vueltica y empieza a darse cuenta que el pueblo está fallando en tres cositas. Primero, no están cuidando el pacto con Dios y están descuidando también el templo. El templo se está cayendo, el templo se está deteriorando, y eso que él mismo había reconstruido el templo está descuidado y la gente no está cumpliendo con el pacto. La segunda cosa de la que ellos se dan cuenta es que están trabajando en día de reposo. Y ustedes saben que el día de reposo tenían que descansarlo, no podían trabajar, no podían hacer nada, ni siquiera desatar su asno, ni caminar más de, yo no me acuerdo cuántos metros, porque, o sea, nada, absolutamente nada que fuera considerado trabajo. Entonces, él se dio cuenta que estaban trabajando en día de reposo. Y aparte, estaban haciendo mercadería en los muros del pueblo. Utilizaron las murallas para poner sus mesitas, empezar a hacer mercadería, empezar a trabajar allí, a hacer ventas ilegales y aparte a trabajar también el día de reposo. Entonces, obviamente, no era Zorobabel, era Nehemías. Entonces Nehemías obviamente forma un alboroto, les jala el pelo, les tumba las mesas. ¿A qué le recuerda esa escena? A Jesús en el templo. Entonces él va y gracias hermana, les voltea las mesas, les jala el pelo, los grita, les habla feo, les dice que están haciendo mal las cosas porque obviamente él está molesto y les empieza a llamar la atención. Él hace un alboroto horrible porque deshonran a Dios con las cosas que están haciendo. Y el libro termina con una oración de Nehemías diciéndole a Dios, al menos lo intenté. Y ahí termina el libro de Nehemías. Resumen hasta aquí. Ya conocimos de Adán y Eva, que fueron las primeras personas que creó Dios. Ellos faltaron a su pacto, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín fue el primer asesino. Después de Set empezó a nacer más familia. De allí viene Noé. De Noé hay un diluvio, la gente está corrompida, Dios manda un diluvio que nunca había existido, nunca había llovido, la gente no sabía que eso sucedía. Entonces se burlaban de Noé porque decían, este está borracho, este es un loco, o sea, que va a caer agua del cielo, está haciendo un barco en plena tierra seca, o sea, loco.
Se salvó él con sus hijos y con sus nueras y con su esposa. De ahí vuelve y se pobla la tierra. Él llevaba animalitos dentro del arca. Bueno, esa historia no la sabemos muy bien. De ahí viene la historia de la Torre de Babel, donde la gente otra vez vuelve y tienta a Dios. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para llegar hasta donde está Dios. Vuelven y lo tientan. Y ahí salen las lenguas. Dios los reparte, los pone a hablar, los confunde, les cambia los dialectos y ya no pueden terminar la torre. De ahí entra la historia de un hombre llamado Abraham, al que Dios le dio una promesa y le dijo, en tu nombre voy a tener una simiente que no va a poder ser contada, como las estrellas del cielo o como la arena de la playa, ¿cierto? Nadie la va a poder contar. Pero su esposa era estéril, entonces ella se equivoca dándole a su esclava para que tenga un hijo, después le da una simiente o le da a su hijo que se llama Isaac, después Dios le dice a Abraham que tenía 100 años, que su esposa era estéril y que le dio a su hijo y le dice, oye, ¿y qué tal si me entregas tu hijo en sacrificio? Y pues imagínese usted, uno a los 100 años, mi esposa es estéril, ya me dio lo que tanto quería y ahora me lo está pidiendo, 7 años creo que tenía Isaac, él se lo llevó y cuando lo iba a matar, una voz del cielo le dijo, no toques al muchacho, le entregó un carnero para que hiciera la ofrenda. Entonces Isaac crece, se casa, tiene 2 hijos, uno se llama Esaú, el otro se llama Jacob, ellos dos son mellizos, Jacob era el menor, Jacob le hace trampa a Esaú y se gana la primogenitura. Sin embargo, Jacob después cambia su forma de ser y se convierte en el padre de los 12 patriarcas, ¿sí? Que son Rubén, Isaacar, Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, Gad, José, Benjamín, Manasés y otro poco, que no me acuerdo. Ok, entonces eran 12, ¿cierto? A ellos, a cada uno, Leví también, a cada uno de ellos, Judá, de ahí sí me voy acordando, a cada uno les da una tribu, ¿cierto? Les dice, mire, usted va a tener una tribu, esa tribu después se va a convertir en un territorio que usted va a tener que cuidar. A José no le da heredad porque José era el segundo al mando de Egipto. Recuerden que José era el hijo preferido, lo vendieron en Egipto, se lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas se lo llevaron para Egipto, lo vendieron en Egipto, cayó en la casa de Potifar, él empezó a administrar la casa de Potifar, se volvió el segundo más importante de la casa de Potifar, la esposa de Potifar le gustaba a José, trató de seducirlo, le hizo una trampa y resultó en la cárcel porque ella dijo que él la iba a violar. Entonces él resultó en la cárcel conoció al copero del rey, al panadero del rey, les descifró algunos sueños, el panadero del rey murió, el copero del rey se acordó después de él y le dijo a Faraón, le dijo, oye, Faraón tuvo un sueño y le dijo, yo conocí a alguien en la cárcel que puede descifrarle su sueño. Pues José le descifró el sueño a Faraón y Faraón lo puso como segundo al mando de Egipto. Entonces, Jacob no le da heredad a José porque es el segundo al mando de Egipto, pero sí le da heredad a sus 2 hijos, a Efraín y a Manasés. Sí, Efraín y Manasés. A Efraín y Manasés les da su heredad. Se la quita Leví, Leví después se forma en una tribu de sacerdotes y, bueno, y les da heredad a todos. Después resultan siendo esclavizados en Egipto y llega un hombre que se llama Moisés. Moisés le ayuda al pueblo a liberarse por medio de la mano de Dios y renueva el pacto con el pueblo. Después de que Moisés muere y caminan 40 años en el desierto porque toda la generación antigua fue mala y tenía que morir en el desierto para que los nuevos entraran en la tierra prometida, entonces también muere Moisés porque Moisés no hizo lo que Dios le pidió y quedó al mando de Josué. Josué los mete a la tierra prometida, conquistan muchas de las naciones, pero muchas de las naciones que tenían que conquistar no las conquistaron y empezaron a tener problemas, porque empezaron a irse en pos de otros dioses, a casarse con las mujeres de esas otras naciones. Después empiezan a haber jueces, que eran los que se encargaban de liberar al pueblo cada vez que se apoderaba o venían los filisteos y los atacaban, o los amonitas, o venían los edomitas o los moabitas. Entonces, esos jueces eran los que los liberaban. Después, en el último juez, que fue Samuel, el pueblo dijo, ya no queremos jueces, sino que queremos reyes. Entonces, se formó la monarquía y el primer rey fue Saúl, después David, después Salomón y después el reino se dividió en dos. Y ahí llegamos a la clase pasada, donde cuando el reino se dividió en dos, tuvimos 20 reyes malos en el norte, 12 reyes malos en el sur y 8 buenos. Exacto. Por esos 8 reyes buenos, fue que ellos se demoraron tanto en que los conquistaran, porque mire que en el del norte, como todos eran malos, en el 722 cayeron. En cambio, estos aguantaron hasta el 596, más o menos. Estos aguantaron hasta esa época. Después salen del exilio y vienen Esdras, Nehemías y Zorobabel y reconstruyen todo. Hasta ahí llegamos a la parte del exilio, el preexilio y el posexilio. De estos libros, lo que sigue es el Nuevo Testamento. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que nosotros en la Biblia, de aquí todavía nos falta Esther, todavía nos falta Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, todos los profetas menores. Y uno dice, ¿y entonces por qué me falta tanto? ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos un listado de los reyes y qué profeta estaba en ese tiempo? Ok, porque esos profetas pasaron antes de Esdras y Nehemías. Algunos fueron en esta época, la mayoría fueron antes de Esdras y Nehemías. Pero los vamos a ver un poquito más a profundidad también para que conozcamos en qué época estuvieron. Sin embargo, de aquí, de Esdras y Nehemías, en orden cronológico, seguiría Mateo. En orden cronológico. Pero ahí hay un hueco en esa mitad, la página blanca de la Biblia que dice los 400 años de silencio de Dios, ¿cierto? Que no fueron 400 años de silencio, porque vamos a ver un libro que le llaman apócrifo, que es primero y segundo de Macabeos. Los vamos a estar estudiando también. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros no vemos la figura fariseo, ni vemos sinagogas,
pero usted termina el Antiguo Testamento y arranca el Nuevo y Jesús ya habla del fariseísmo, de las sinagogas, de los celotes, y uno dice, ¿y eso de dónde salió? Celotes, sí, con L. Entonces uno dice, ¿de dónde salió eso? Y uno dice, ok, eso está en los libros de Macabeos, en primero y segundo de Macabeos, y ahí nos cuentan cómo se formaron los fariseos, los celotes, las sinagogas, y qué fue lo que sucedió, porque yo les acabé de decir, el primer templo fue el de Salomón, el segundo fue el de Zorobabel, y el tercero fue el de Herodes. ¿Quién destruyó el de Zorobabel? El Antiguo Testamento no nos dice. ¿En dónde sale la destrucción del templo de Zorobabel? En los Macabeos. Entonces es importante que nosotros lo leamos, que lo estudiemos, que sepamos de qué habla para que podamos conectar los dos testamentos y tengamos un poquito más de idea cuando vemos las parábolas de Jesús y las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Me pasé 3 minutos, me le robé 3 minutos, hermanos, Dios los bendiga. La próxima semana vamos a estar viendo Esther.